¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero impacto de una oración en tu vida? ¿Será posible que una simple palabra dicha con fe realmente pueda transformar lo invisible? Hoy te llevaré en un viaje profundamente emocionante y revelador. Imagina estar cara a cara con la dimensión espiritual y descubrir que cada oración tiene el poder de sacudir estructuras que ni siquiera sabías que existían. Eso fue exactamente lo que me pasó. Mi nombre es Mary Elizabeth Walker, y lo que voy a compartir contigo hoy no es solo una historia, sino una experiencia que cambió completamente mi vida, y podría cambiar la tuya también. Vas a entender cómo una oración hecha con fe puede desmantelar fortalezas invisibles y enfrentar lo más oscuro del reino espiritual. Así que, si alguna vez sentiste que tus oraciones eran pequeñas o insignificantes, déjame mostrarte que lo que más teme el enemigo es la oración que aún no ha sido pronunciada. Antes de que comencemos, da like aquí abajo. Esto ayuda al canal y asegura que no te pierdas nada de esta revelación. Y por supuesto, suscríbete, porque lo que exploraremos juntos hoy puede literalmente transformar la forma en que percibes tu conexión con lo divino. ¿Listo para sumergirte en este viaje? Vamos allá. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede abrir tus ojos a una verdad que muchos desconocen. Todo comenzó el 20 de marzo de 2024. Era una típica mañana fría de invierno en Vermont, con el suelo cubierto por una capa de nieve fresca y la temperatura muy por debajo de cero. Mi día parecía normal. Después de la clase matutina con mis alumnos de tercer grado, me dirigí a la sala de profesores para almorzar. Sentí un ligero mareo, algo que atribuí a no haber desayunado. Sin embargo, lo que parecía solo un malestar pasajero, pronto se convirtió en algo mucho más grave. Mientras caminaba por el pasillo, noté que las luces parpadeaban de una manera inusual, casi como si intentaran advertirme de algo. En cuestión de segundos, una presión insoportable tomó control de mi pecho. Más tarde, los médicos me explicaron que había sufrido una embolia pulmonar masiva, un coágulo de sangre que se alojó en mis pulmones, interrumpiendo la circulación. Me encontraron desmayada en el suelo, junto a la sala 204, con el rostro volviéndose azul por falta de oxígeno. La señora Anderson, mi colega, actuó rápidamente. Llamó al 911 y comenzó a hacer RCP. Yo, sin embargo, solo recuerdo el frío del suelo tocando mi mejilla y el sonido amortiguado de las voces de los niños a lo lejos. Después de eso, todo desapareció. De repente, fui transportada hacia un lugar que desafía cualquier descripción terrenal. No había dolor, incomodidad ni miedo, solo una paz tan profunda que parecía envolver completamente mi alma. No era el típico túnel de luz que muchas personas relatan. Era más bien como atravesar un límite invisible, un velo que separa nuestro mundo físico de algo infinitamente mayor. En ese lugar, el tiempo y el espacio parecían no existir. Sentía una energía viva a mi alrededor, algo que latía como el propio amor. Y entonces escuché su voz. No era una voz cualquiera. Era una presencia que cargaba toda la autoridad del universo y, al mismo tiempo, el amor incondicional de un padre. Jesús dijo mi nombre, María. Con solo esa palabra, algo profundo se reveló dentro de mí. Era como si, de repente, todo tuviera sentido. No se parecía a las pinturas o representaciones que conocemos. Su gloria era indescriptible, una combinación de luz y esencia que no herían los ojos, pero tocaban directamente el alma. Su presencia era tan inmensa como íntima, abrumadora y al mismo tiempo reconfortante. «Hija mía», dijo, «te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos no pueden ver en el mundo terrenal. Lo que verás hoy cambiará tu vida y la de muchos otros que escucharán tu testimonio». En cuanto terminó de hablar, comencé a ver momentos de mi propia vida, pero de una manera que nunca imaginé posible. No solo veía las acciones, sino los efectos de estas en el mundo espiritual, como si cada pequeño acto llevara un peso que nunca había comprendido. A lo largo de mi vida, he vivido muchos momentos de oración, desde las plegarias inocentes de la infancia, antes de dormir hasta los clamores intensos
en medio de las crisis de mi matrimonio. Lo que sucedió en algunas de estas ocasiones cambió completamente la forma en que entiendo la espiritualidad. Cada vez que oraba, algo único ocurría. Era como si el ambiente a mi alrededor se volviera palpable, revelando una dimensión invisible. Vi figuras oscuras, demonios, que parecían haber levantado fortalezas en diferentes áreas de mi vida, como si hubieran mapeado estratégicamente mis puntos frágiles. Esas estructuras no eran visibles a simple vista, pero era como si, en oración, mi espíritu pudiera ver las barreras que habían construido. Sin embargo, en medio de todo eso, ocurrió algo extraordinario. Bastaba con que pronunciara el nombre de Jesús con fe, incluso en un simple susurro, y parecía que un terremoto espiritual sacudía esas fortalezas. Cada palabra de mi oración causaba grietas en los muros que ellos habían levantado, con tanto cuidado. Lo que antes consideraba como oraciones simples e incluso inseguras, ahora se mostraba como una fuerza devastadora contra los planes del enemigo. Jesús me permitió entender que esas entidades hacían todo lo posible por impedirme orar. Recordé innumerables noches en las que el cansancio pesaba sobre mí y las distracciones surgían como un remolino, desde mensajes en el celular hasta pensamientos insistentes sobre el trabajo. Eran momentos en los que mi voluntad de orar parecía escaparse entre los dedos. Pero en una de esas noches decidí resistir y oré, incluso estando abrumada. En esa ocasión pude ver, casi como en una película, el impacto de esa oración. Era como si sostuviera un mazo, rompiendo las murallas del enemigo con golpes firmes y precisos. Una simple plegaria por mis alumnos, hecha sin grandes expectativas, terminó desmantelando un plan maligno que buscaba traer ansiedad y miedo a mi salón de clases. Asimismo, una oración que hice por mi matrimonio derrumbó meses de manipulaciones silenciosas que intentaban crear un abismo entre mi esposo y yo. Entonces, el Señor me reveló algo que tocó profundamente mi corazón. Él me mostró los momentos en los que cedí a las distracciones y dejé de orar. Pero, en lugar de reproche, vi su paciencia inquebrantable. Jesús no se alejaba. Él esperaba, con el amor de un maestro que confía en la capacidad de aprendizaje de su alumno. ¿Lo entiendes ahora?, me preguntó con una voz llena de compasión. La oración no es solo un ritual, es un arma poderosa. Mira lo que sucede cuando oras con fe. Entonces me mostró una oración reciente que hice con toda mi atención y pasión. En ese momento, era como si cada palabra fuera una espada de luz, cortando con precisión las fortalezas del enemigo. No era mi fuerza, sino la autoridad del nombre de Jesús, la que cargaba cada palabra. Los demonios, desesperados, huían en todas direcciones, mientras intentaban formular nuevos planes para detener la fuerza de una oración genuina. Jesús me explicó por qué el enemigo trabaja tan arduamente para impedir que sus hijos oren. Una sola oración hecha con fe puede causar más daño al reino de las tinieblas que cualquier otra acción. Por eso crean distracciones, cansancio y urgencias falsas. Saben del poder que ustedes, muchas veces, aún no comprenden. Entonces, Él me mostró algo aún más profundo. Alrededor de aquellos que mantenían vidas de oración constantes, había ángeles, verdaderos guerreros de luz, listos para actuar en nombre de Dios. Vi batallas intensas ocurriendo a nuestro alrededor, invisibles para quienes caminan por las calles, distraídos con los quehaceres del día. Pero, sobre todo, comprendí que la oración no solo mueve el presente, resuena en el tiempo, generando efectos que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Fue algo impresionante percibir cómo las oraciones de mi madre, hechas tantos años atrás, continuaban actuando como fuerzas vivas, derribando barreras espirituales que intentaban levantarse contra mí y mis hijos, Emma y Joshua. Fue como descubrir que las oraciones no obedecen las reglas del tiempo que conocemos. En un momento memorable, Jesús me mostró una escena específica mientras decía con suavidad: «Recuerda esto». Estaba en mi salón de clases, apresurándome para arreglar todo antes de que llegaran los alumnos, cuando hice una oración breve, casi apresurada.
Fue un gesto simple, pero sincero. Y ahí, él me reveló algo transformador. No es el tiempo ni la elocuencia de la oración lo que importa, sino la fe genuina detrás de ella. Me di cuenta de cómo el enemigo me había estado engañando, intentando hacerme creer que solo valía la pena orar si era por una hora completa. ¿Cuántas veces dejé de orar porque pensaba que 5 minutos no harían diferencia? Ahora lo veía con claridad. Incluso una oración corta, hecha con el corazón, tenía un impacto tremendo en el mundo espiritual, como en una película. Mi perspectiva cambió y pude escuchar a los demonios conspirando contra mí. Sus voces estaban llenas de frustración. «Ella está empezando a entender el poder de la oración», dijo uno de ellos irritado. «Necesitamos mantenerla ocupada con sus tareas». Otro se quejó. «Cada vez que menciona la sangre de Jesús, una de nuestras fortalezas cae». Esas palabras me marcaron. Cada vez que me dejaba llevar por las prisas y olvidaba orar, el enemigo lo celebraba como si fuera una gran victoria. Pero la historia cambiaba por completo cuando retomaba la oración con firmeza. Entonces Jesús abrió mis ojos a algo que me entristeció profundamente. Vi a otros creyentes, muchos de ellos colegas maestros e incluso padres de mis alumnos, que habían recibido misiones poderosas de intercesión, pero que creían en la mentira de que sus oraciones no tenían valor. Era devastador observar cómo el enemigo invertía tanto en mantener esa ilusión, porque sabía que, si esas personas descubrieran la verdad, sus planes serían destruidos. «Mi pueblo perece por falta de conocimiento», dijo Jesús, repitiendo las Escrituras. Me mostró cómo incluso la oración más simple, hecha con fe, causaba un impacto que el enemigo no podía soportar. Vi a los demonios temblar al escuchar oraciones basadas en la palabra de Dios, huir al sonido del nombre de Jesús, o cuando alguien mencionaba su sangre. También vi cómo mis propias oraciones, a veces hechas en momentos de total agotamiento, funcionaban como explosiones espirituales, demoliendo fortalezas que el enemigo había tardado meses en construir. «Mira esto», dijo Jesús, trayendo a la memoria un momento específico. Una semana antes, había orado por un alumno llamado Tommy, que luchaba con una ansiedad severa. En el mundo espiritual, vi cómo mi oración demolió estructuras de miedo y preocupación que rodeaban su mente. El enemigo intentó convencerme de que nada había cambiado, porque Tommy aún mostraba signos de ansiedad. Pero ahora veía lo que realmente estaba sucediendo. La batalla se estaba ganando en lo invisible, y los frutos se manifestarían a su debido tiempo. Una de las escenas más impactantes fue cuando Jesús me mostró el poder de las oraciones de perdón. Recordé una ocasión en la que oré para perdonar a un colega que había esparcido rumores sobre mí. En el mundo espiritual, redes enteras de fortificaciones demoníacas colapsaron en el instante en que decidí liberar el perdón. El resentimiento era la base de esas estructuras, y mi oración las desarmó por completo. Entonces, Jesús reveló algo que me conmovió profundamente. Las oraciones trascienden generaciones, conectándose como hilos de un mismo tapiz. Vi mis oraciones unirse a las de mi madre y mi abuela, formando un legado espiritual tan poderoso que el enemigo tenía dificultades para romperlo. Por eso intenta debilitar la oración en familia, explicó Jesús. Él sabe que una familia que ora junta es como una fortaleza impenetrable. También me mostró escenas de oración colectiva, ya sea en escuelas o iglesias, y cómo esas oraciones en unidad creaban verdaderos muros de protección espiritual. Sin embargo, también vi lo que sucedía cuando la oración disminuía en una comunidad. Pequeños puntos de apoyo del enemigo se transformaban, con el tiempo, en fortalezas, tal como una semilla crece hasta convertirse en un árbol. Por último, Jesús me mostró algo que dolió: las oraciones que no hice. Momentos en los que sentí al Espíritu Santo llamándome a orar, pero lo ignoré por estar ocupada o distraída. En el reino espiritual, esas oraciones no realizadas eran como lagunas en una cadena que podría haber sido irrompible. Con serenidad, él dijo: «El enemigo teme la oración que aún no se ha hecho». Esa frase resonó dentro de mí.
llamándome a un compromiso aún mayor con la oración. Al final, cada oración, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar realidades y desarmar al enemigo de maneras que ni imaginamos. La experiencia que viví cambió completamente la forma en que veo la oración. Durante un momento de extrema fragilidad, sentí como si se levantara un telón invisible, revelando una dimensión espiritual que antes ignoraba. Fue en ese instante que comprendí cuánto teme el enemigo una cosa: la oración genuina y persistente. La teme tanto que moviliza todos los recursos posibles para alejarnos de ella. Distracciones, dudas, cansancio. Todo está orquestado para impedir que nos conectemos con Dios. Por otro lado, Jesús siempre estuvo ahí, pacientemente llamándome. Incluso cuando ignoraba los toques sutiles en mi corazón, Él seguía invitándome, sin imposiciones, sin prisa, pero con un amor constante. Fue Él quien me mostró que la oración no se trata de tener las palabras correctas o dedicar horas interminables. Se trata de relación. Cada oración es escuchada. Cada oración importa. Cada oración deshace parte de lo que el enemigo intenta construir. Cuando mi experiencia en esa dimensión espiritual estaba llegando a su fin, Él me dio una visión que jamás olvidaré. Vi mi propia aula, pero esta vez podía ver tanto el mundo físico como el espiritual al mismo tiempo. Y lo que presencié fue sorprendente. Las oraciones simples que hacía a lo largo del día tenían un impacto tremendo. Eran como olas que interrumpían las acciones del enemigo, desestabilizando cualquier intento de dominio. Antes de regresar a mi cuerpo físico, Jesús me dejó con un recordatorio poderoso. «Diles», me dijo, «que ninguna oración es demasiado pequeña, ningún corazón es demasiado débil, ninguna fe es insuficiente. Cada vez que oran, aunque parezca algo insignificante, el reino de las tinieblas retrocede». Estas palabras resonaron profundamente en mí, y cuando volví a la realidad, sentí como si llevara una responsabilidad sagrada. Desperté en el hospital, rodeado de médicos y enfermeros en estado de shock. Había sido declarado clínicamente muerto por más de 33 minutos, pero, contra todas las probabilidades, mi corazón volvió a latir. Lo que me impresionó aún más fue el hecho de que no había ningún daño cerebral ni físico, como si hubiera sido protegido de cualquier consecuencia devastadora. Esa noche, mientras miraba al techo del hospital, me di cuenta de que mi visión espiritual había desaparecido, pero la certeza de lo que estaba sucediendo en lo invisible permanecía intacta. Cada vez que susurraba «Jesús», sabía que los demonios huían. Cada oración era como una flecha certera contra las fuerzas de las tinieblas. Desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. La oración dejó de ser una obligación y se convirtió en un arma, una conexión directa con Dios, capaz de transformar realidades. Regresé al trabajo 2 semanas después, pero ya no era la misma persona. Mis colegas y estudiantes notaron el cambio, aunque no sabían exactamente qué había sucedido. Hoy, me aseguro de comenzar cada día de clases orando por cada rincón del aula. Oro por mis estudiantes y, dentro de los límites permitidos, los animo a que también hagan sus propias oraciones. Las transformaciones que he presenciado en sus vidas son un testimonio vivo del poder de la oración. Mi matrimonio recobró nueva fuerza y mis hijos, inspirados por lo que vieron en mí, comenzaron a desarrollar sus propias prácticas de oración. Todo esto refuerza la verdad que Jesús me mostró. El enemigo hace todo lo posible para alejarnos de la oración porque sabe el poder que tiene. Por lo tanto, te pregunto, ¿permitirás que las distracciones y las dudas te alejen de esta conexión con Dios? ¿O elegirás perseverar, sabiendo que cada palabra dicha con fe es un golpe directo contra el reino de las tinieblas? La decisión es tuya. Recuerda, ninguna oración es insignificante. El reino de las tinieblas tiembla cada vez que oras. Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. No todos los días tenemos la oportunidad de compartir algo tan profundo y transformador como lo que acabas de escuchar.
Cada segundo que dedicaste a ver este video es un paso hacia algo más grande en tu vida. Y si sentiste algo diferente hoy, como si algo hubiera tocado tu alma, debes saber que esto no es casualidad. ¿Puedo confesarte algo? Antes de grabar este video, recordé una noche, hace años, en la que me sentí completamente perdida. En ese entonces, creía que mis oraciones eran demasiado pequeñas, insignificantes. Pero esa noche, en un momento de desesperación, lo único que pude decir fue: Jesús, ayúdame. Solo eso. Fue una frase tan corta, casi un susurro, pero su impacto fue como un terremoto en mi vida. Hoy, al compartir esta historia contigo, siento que algo similar puede estar sucediendo del otro lado de la pantalla. Ahora, antes de que corras al próximo compromiso, déjame pedirte algo. ¿Qué tal si das un like aquí abajo? No cuesta nada, pero es como esa oración corta. Tiene un impacto tremendo. Y si no es mucho pedir, deja un comentario contándome cómo te sentiste al ver este video. Ah, y claro, haz clic en el botón de suscribirte. Te prometo que no muerde. Por cierto, ¿sabías que solo el 30% de las personas que ven los videos se suscriben? Mira, ahora eres parte de ese grupo selecto que va a cambiar eso. Y antes de hacer clic en otro lugar, espera un poco más. Aquí al lado hay 2 videos que podrían sorprenderte, de una manera que ni te imaginas. Uno de ellos podría responder una pregunta que ni siquiera sabías que tenías. Y el otro, bueno, digamos que podría llevarte a ver lo invisible de una forma que tocará tu vida. Haz clic en uno de ellos y cuéntame después qué te pareció. Te veo ahí. ¿De acuerdo? Eres increíble. ¿Sabías eso? Hasta la próxima.